Listo, jóvenes, pues el siguiente paso después de hacer nuestros diagramas y tener complementado nuestro programa de necesidades con esta parte de los espacios arquitectónicos que necesitamos desarrollar, tenemos, que lo vamos a ver a muy grosso modo, este tema por lo siguiente. Son los estudios de áreas. Estos estudios de áreas ustedes los ven más a detalle en la materia de espacios arquitectónicos. Son parte, esto que les he ido explicando del programa arquitectónico es una metodología de trabajo para llegar a algo que se llama anteproyecto. Con los estudios de áreas nosotros hacemos un análisis de necesidades espaciales, ¿sí? ¿Qué necesidad tengo que estudiar? Eso les voy a explicar así muy rápido, porque eso se ve más a detalle en la otra materia. ¿Yo qué actividades hago en un espacio arquitectónico? Vamos a hablar de la recámara. En la recámara yo necesito almacenar, necesito tener una cama para dormir y quizás a lo mejor un sillón para leer. ¿Qué necesito? Una cama, un closet, a lo mejor un tocador, y es allá donde empezamos a hacer el acomodo de los muebles junto con su tamaño para determinar el tamaño del espacio arquitectónico. Pero como les comentaba, eso se ve más a detalle en la materia de espacios arquitectónicos, por eso se los explico a muy grosso modo y voy a continuar con el siguiente paso. Cuando nosotros tenemos esta parte del estudio de áreas, nosotros empezamos a armar como un Lego, así como hicimos el diagrama, empezamos a acomodar los espacios por su tamaño y nosotros obtenemos el anteproyecto, que es un boceto previo al plano que vamos a generar. Entonces aquí nosotros podemos tener diferentes opciones para ver cómo acomodo, cuál es la orientación ideal para ese espacio arquitectónico y cómo lo acomodo dentro del terreno, a lo mejor sin tener un dimensionamiento total. ¿Qué les aconsejo hacer? Nosotros generalmente usamos hojas de cuaderno, de cuadro chico o grande. Nosotros podemos ocupar esa hoja cuadriculada tomando un módulo a proporción, como nos enseñaron en la materia de contexto, usando una modulación de que cada cuadrito es medio metro. Y con eso nosotros podemos ir acomodando nuestros espacios arquitectónicos. Cuando nosotros tenemos nuestros estudios de áreas y nos vamos acomodando, a lo mejor tenemos un ancho, un largo y un área. No necesariamente tiene que quedar como lo analizamos, lo podemos ir modificando, siempre y cuando lleguemos al área, muy cercana al área que estamos haciendo, ya sea un poquito menos, un poquito más, no pasa nada. Entonces nosotros con eso empezamos a desarrollar este concepto que se llama anteproyecto, que como les decía es el previo de esta parte de desarrollar nuestro proyecto. Podemos tener un montón de bocetos, sí, y generalmente el anteproyecto lo desarrollamos en planta. Que la planta es la vista superior de la edificación. Si nosotros vemos el entorno como un cubo, o la edificación como un cubo, porque es un modelo tridimensional, nosotros tenemos que la parte superior es la planta, la parte frontal del exterior es la fachada, y tenemos las secciones que es como ir haciendo rebanadas de pastel del interior para ver las entrañas, que son los cortes. Un anteproyecto que les digo generalmente se ve en planta, pero nosotros desarrollamos algo que es la atención a todo esto, es el desarrollo del proyecto arquitectónico. Que es la base para generar una construcción. ¿De qué consta? Nosotros vamos a tener las plantas de cada nivel. Vamos a tener las fachadas, que son todas las vistas. Y tenemos los cortes, que son las secciones. Y generalmente tenemos el corte longitudinal y transversal.
transversal. El corte longitudinal debe de ser del lado largo de nuestra edificación. Y el transversal es el lado corto. Y aquí hay un detalle. Los cortes deben de pasar por los baños para que nosotros podamos ver esta parte de que nos apoyemos cuando tengamos que ver instalaciones, sobre todo por las alturas del mobiliario. Y a lo mejor en alguno de estos tenemos que pasar por la escalera para ver el desarrollo de la misma. Por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que necesitamos. Y tenemos otro plano que se llama planta de conjunto. Que también es una vista superior a donde nosotros a través de sombras simulamos las alturas de nuestro proyecto. Esto es a nivel planos de dibujo. A donde nosotros estos planos ya deben de ir a un formato, ¿sí? Que la configuración de los planos generalmente siempre es 90 por 60, a donde tenemos un margen y tenemos nuestro pie de plano con especificaciones y tenemos esta parte de nuestros planos ya ejecutados. Entonces tenemos un plano de plantas con una escala adecuada que generalmente se hace en la escala 1:50 o 1:75 de acuerdo al tamaño de nuestro terreno. Entonces tenemos un plano donde llevan las plantas, tenemos otro plano donde se desarrollan las fachadas, se tiene otro plano donde se desarrollan los cortes y tenemos este plano de la planta de conjunto. También tenemos otro plano, tenemos las plantas de cada nivel a donde nosotros amueblamos, vemos las entrañas de nuestro proyecto, dibujamos las ventanas, dibujamos las puertas, tenemos la sección de la escalera, de qué lado sube, de qué lado baja, tenemos niveles. Tenemos la nomenclatura de espacios que es súper importante tenerlo, tenemos nuestros ejes, tenemos nuestras cotas, tenemos nuestra planta de conjunto que esta no lleva ni ejes ni cotas y tenemos algo que es la planta de las azoteas. A donde nosotros tenemos que indicar, precisamente por esta parte de que tenemos una azotea, que va a depender de su diseño. Si tenemos una losa plana, entre comillas, nosotros tenemos que ver sobre el reglamento de construcción esta parte de las pendientes mínimas, que es hacia donde vamos a escurrir el agua pluvial. Y esta pendiente debe de ser de 2% hacia alguna de las esquinas. Entonces tenemos estos planos, ¿sí?, que los vamos a desarrollar más a detalle cuando nosotros tengamos desarrollado nuestro proyecto, ¿sí?, que es la distribución de espacios, que es esta parte de nuestro concepto de diseño, que van a ser a lo mejor varias etapas y eso lo vamos a estar revisando con el cliente 2, 3, 4 veces hasta que quede conforme con nuestro diseño y obviamente de que va a depender de nuestra creatividad. Es muy importante desarrollar nuestra creatividad y nos podemos inspirar de muchos lados para poder desarrollarlo. No es que estemos encontrando el hilo negro, pero sí esa parte de que le pongamos nuestro sello a este proyecto de acuerdo al análisis que nosotros le estamos haciendo al cliente con estas pláticas de acercamiento que tenemos para poderlo desarrollar. Entonces nosotros con esto llegamos a esta metodología de llegar al proyecto arquitectónico, pero todo eso que les expliqué del análisis de sitio, de los diagramas, que vienen los estudios de áreas, se llama programa arquitectónico y digamos que es una memoria descriptiva del proyecto y es un documento que tenemos que generar para poder llegar a estos planos, que es el fin de nuestra materia, poder llegar a ser nosotros un proyecto arquitectónico exclusivo. Porque el proyecto ejecutivo abarca otro tipo de planos, otro tipo de especializaciones, pero de este precisamente nace todo. Puede tener
tener proyecciones y modificaciones cuando empezamos a hacer revisiones de la estructura, sí, pero ya son mínimas. Entonces esta parte del anteproyecto es la distribución de espacios para llegar al proyecto arquitectónico. Y con esto nosotros podemos llegar a tener nuestro proyecto ya aprobado por el cliente, que va también complementado con algunas otras situaciones que vamos a comentar en la siguiente sección de la clase.